Aparte te queremos preguntar lo de la sanción de 60.000 euros, si teníais alguna notificación de parte del Concejalía del Mercado. Nada, notificación ninguna, nada. De eso no teníamos en cuenta, o sea, no porque no. Claro, no os habían informado al respecto, aunque me has comentado que estabais guardando vosotros vuestras propias medidas. Claro, yo guardo con el mostrador 1,5 metros y ya todo el año siempre he llevado guantes, entonces claro, pues entonces hacía eso, sí que lo cumplíamos. Claro, si estabas por fuera, entonces sí te la ponías la mascarilla, pero dentro del mostrador no hacía falta, como ahora que nos han obligado. O sea, vinieron al día siguiente y ya está. Y nos repartieron, por cierto, del ayuntamiento a las 2 horas, botes de geles que no nos habían repartido ni nada. Y mascarillas deberían repartirla todos los días y solo repartieron el primer día. Y los demás, búscate la vida. Yo tengo que buscarme mascarillas por ahí. Claro, yo entiendo también el daño que se ha hecho a la imagen del mercado central a nivel nacional, sobre todo si ya los vendedores, sobre todo los compradores, venían cada vez menos. Ahora estamos viendo un mercado central prácticamente vacío. Sí, no, es verdad, sí que se ha notado. Desde el otro día que pasó lo de la sanción, la gente tiene miedo de venir porque dice, bueno, ¿qué pasa? ¿El mercado está abierto? ¿No está abierto? Y no, y estamos en el horario habitual, normal. O sea, estamos siguiendo viniendo todos los días. Claro, luego otra cosa a la que te queríamos preguntar es que muchos vendedores nos estáis diciendo que, y es verdad que hoy hemos accedido, a las 7 de la mañana está colapsado el servicio a domicilio en teoría, o el pedido por teléfono, y mira, no permiten hacer más. Para que veas que me río, porque es que, a ver, yo la primera semana, primer viernes y sábado que pasó todo esto ya de la alerta, yo tuve clientes míos muy bien. Pero luego ya, mira, ya ves, tengo 2 pedidos.